puedan tener la posibilidad de verlo en sus pantallas, ¿no? Si me pueden confirmar si se ve, por favor, las diapositivas. ¿Me confirman si se ven las diapositivas, por favor? Sí, doctor, se ve. Ok. Bueno, entonces, muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo de anatomía y fisiología, es decir, el cuerpo humano. Vamos a hacerlo lo más práctico posible para que ustedes puedan relacionarlo con la anatomofisiología, con la atención del paciente en emergencia, ¿no? O sea, algo que no sea tanto descriptivo en la parte que tan específico sea, ¿no? Sino más funcional, anatomofisiología funcional. Un conocimiento práctico de la anatomía es importante. El conocimiento de la anatomía ayuda a comunicar la información correcta a otros profesionales médicos. Me parece que avanzamos con este tema, ¿no? La semana pasada, ¿o no fue así? No, no fue otro tema, doctor. No. Listo. Entonces, nos ayuda a que podamos comunicar a otros profesionales de una manera que nadie que no sea parte de salud se limite, pues, ¿no? Siempre cuando estamos en una escena va a haber otra gente que no es de salud y que quiere estar ayudando, que quiere ver o que quiere acercarse a ver qué pasa, ¿no? Entonces, cuando nosotros comunicamos o hacemos información, lo hacemos de tal manera de que esa información sea transmitida exactamente lo que hemos visto, lo que hemos hecho, con terminología médica para que la otra persona que nos está recibiendo, el paciente, pueda entendernos fácilmente y que no sea tan descriptible o sea, que no sea tan descriptible en el caso de que exista otras personas, ¿no? Entonces, comunicar de una manera correcta con la parte de la terminología médica adecuada a otro personal de salud, ¿sí? Con lo que nosotros vamos a poder describir, ¿no? Cuando hablamos de una anatomía topográfica, estamos hablando de puntos de referencia superficiales, es decir, regiones específicas de nuestro cuerpo donde vamos a tomar algunos puntos de georreferenciación localizada de lo que queremos comunicar. Esto nos va a servir como una guía para describir algunas estructuras anatómicas, ¿no? Para describir algo que está sucediendo en el organismo. Entonces, debemos fijarnos como posición anatómica el paciente que se encuentra parado, una persona parada frente a usted, con los brazos a los lados y las palmas, las palmas hacia adelante, ¿no? Entonces está el paciente parado, pegado a los pies, las palmas hacia adelante. El último dedito pegado en lo que es la costura del pantalón, ¿no? Pegado hacia adelante. Entonces ahí estamos hablando, mirando al frente, esa es una posición anatómica. En esa posición anatómica, de ahí partimos para hacer una georreferenciación, ¿no? Después de ahí partimos para decir, pues, en qué parte del cuerpo se encuentra o si es la cara anterior, posterior o lateral. O sea, eso nosotros lo vamos a llamar planos, ¿verdad? Que son líneas rectas que lo van a dividir al cuerpo, ¿no? Imagínense un plano coronal, que es la parte frontal y trasera la que divide, ¿no? Corona, como se pone la corona, las reinas de belleza, lo está dividiendo hacia adelante y hacia atrás, ¿no? El plano frontal divide, ¿sí? El plano frontal, o el plano coronal, perdón, divide en la parte frontal y la parte trasera o posterior, ¿no? El plano transversal divide en la parte superior y la parte inferior. En un plano transversal estamos hablando, ¿sí? La mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo. Entonces diríamos, pues, en un plano transversal, la parte superior o la parte inferior. En el plano sagital está hablando de partirlo, ¿no? Al cuerpo en dos, pero
en mi cuerpo derecho y en mi cuerpo izquierdo, o sea, la mitad del cuerpo derecho y la mitad del cuerpo izquierdo. Y ahí estamos hablando en el plano sagital, lo que divide, ¿no? Lateral derecho o lateral izquierdo. Entonces, cuando queremos hablar de mitad del cuerpo, estamos hablando de hemimitad. El esqueleto, el sistema esquelético, la parte anatómica del esqueleto nos da una, o nos muestra la forma reconocible de nuestro organismo. Protege los órganos vitales internos. Protege los órganos vitales internos y dentro del sistema esquelético están pues, los huesos, los ligamentos, los tendones y los cartílagos, ¿no? Los huesos están unidos o protegidos o cubiertos por el músculo estriado. ¿Sí? Entonces, los músculos terminan uniéndose al hueso a través de tendones, ¿no? De tendones. Y los ligamentos son las ligas que unen hueso con hueso. Y el cartílago, pues generalmente son las partes terminales entre la epífisis y diáfisis de un hueso o la unión del hueso hacia otro hueso, ¿no? Con los cartílagos. En el caso, por ejemplo, del esternón. Cuando hablamos de esqueleto axial, es la base a la cual los brazos y las piernas están pegados. Entonces estamos hablando de lo que es el cráneo, los huesos de la cabeza, el cráneo, la columna vertebral y los huesos del tórax, ¿no? Cuando hemos estado en la escuela, seguramente nos han enseñado a dividir cabeza, tronco y extremidades. En este caso, del esqueleto axial está hablando de cabeza y tronco, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cráneo, hablamos de los huesos propiamente del cráneo y los huesos propios de la cara. En los huesos propios de la cara está compuesto por 14 huesos. ¿Sí? Los huesos propios de la cara, uno de los más grandes, el frontal. Hacia los costados tenemos los temporales, temporal derecho e izquierdo, y cuando uno se toca el pulso de la 100, ¿no? Ahí más o menos a esa región es el pulso de la arteria temporal. Esa región corresponde al hueso temporal. Después más hacia arriba se une con el hueso parietal de ambas estructuras. En la parte posterior, ¿sí? Tenemos el hueso occipital. En la parte posterior del hueso occipital es uno solo, ¿no? El hueso occipital. En la parte anterior, los huesos nasales, huesos de la nariz, el hueso cigomático que protege o está formando parte de la órbita ocular, el hueso cigomático. Los maxilares, hablamos maxilar derecho o el maxilar del lado izquierdo. La parte inferior no se llama maxilar, sino mandíbula, ¿no? Mandíbula. Entonces, aquí tenemos una vista distinta de la parte de los maxilares que se unen a lo que es la encía y la dentadura, ¿no? Entonces, la estructura, toda la bóveda craneana es cerrada y tiene un foramen o un hueco, el foramen magno, por donde sale todo lo que es el contenido del líquido cefalorraquídeo a través de este foramen y va por la médula hacia el resto del sistema nervioso central. Entonces, dentro de la... Perdón. Entonces decíamos, dentro del esqueleto axial, la columna vertebral está compuesta de 33 vértebras. Estas vértebras están divididas en secciones. La sección cervical, que corresponde a las vértebras de la columna cervical, cuando nosotros hacemos la evaluación del paciente, habla de X, de control de hemorragias masivas, y después habla de la apertura, apertura de la vía aérea y el control de la columna cervical. Entonces, ¿por qué es importante que hagamos control de la columna cervical? Porque a nivel de esta región tenemos las vértebras cervicales, que son 7, que a los costados, si ustedes ven, tiene una especie de como un espolón
y a los costados como unas astas. Una espuelita hacia atrás y con astas hacia los costados. Una espuelita hacia atrás y con astas a los costados. Estas vértebras, si hay un traumatismo, entonces esas espuelitas que van hacia abajo pueden lesionarse e incrustarse dentro de lo que es la médula espinal. Es decir, las vértebras por dentro tienen un canal u orificio por donde va todo lo que es la conexión del sistema nervioso central, de la masa encefálica, cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo y el encéfalo. Todo viene por acá, ¿no? El sistema nervioso central por dentro protegido. Adentro hay un conducto, un espacio por donde se libera el líquido que se produce aquí, que es el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo está protegiendo o acolchonando todo lo que es la masa encefálica. Por eso es cuando damos un cabezazo o cuando nos golpean la cabeza, sobre todo cuando somos más pequeños, tiene un buen sistema de amortiguación porque aquí hay mucho líquido. Cuando damos un cabezazo jugando fútbol, por ahí un poco medio que se mueven los ojos, ¿no? Pero no se lesiona porque no está pegado al hueso, sino está protegido con un líquido. Y ese líquido se llama líquido cefalorraquídeo, que se produce en las meninges. Las meninges son las capas que van a proteger la masa encefálica hasta llegar a la estructura ósea. Entonces, todo lo que se produce aquí pasa por el foramen y a través de esa estructura va a ir hacia el sistema nervioso central, hacia la médula, ¿no? Hacia la médula. Entonces decíamos que cuando hacemos la evaluación del paciente, debemos proteger esta región para que estas vértebras que tienen acá no se incrusten hacia adentro y si los costaditos o las vértebras que están hacia los costados no se metan, ¿no? Por eso es que se hace la restricción del movimiento selectivo. Algunas más pegadas hacia arriba, cuando hay un traumatismo por impacto frontal, por ejemplo, hay una lesión generalmente en las primeras vértebras, ¿no? Por el efecto latigazo que se produce al impacto frontal. Restricción del movimiento selectivo cuando hay dolor a este nivel, cuando hay impotencia funcional. Dentro de las vértebras torácicas tenemos 12 torácicas y ahí las vamos a referir. Estas de aquí se pueden referir como la C1, C2, C3 o cada uno también tiene un nombre para poder referirnos, ¿no? Dentro de las vértebras torácicas hablamos de T1 hasta T12 para hacer referencia, ¿no? Más o menos. O podemos decir, no sé, una lesión trauma en tórax posterior en región torácica entre más o menos T12, la última, entre T10 y T12, por nombrar una georreferenciación, ¿no? O traumatismo en tórax paravertebral derecho, o sea, paralelo a la región vertebral derecha o paravertebral izquierda o línea paravertebral. Entonces podemos referirnos. Y después hablamos de vértebras lumbares. Estas vértebras lumbares son 5. Generalmente lo que vamos a describir ahí cuando hay traumatismos en la región lumbar, ¿no? Trauma, entonces vamos a decir en L1, 2, 3, 4, 5, a nivel de L, región lumbar. Y aquí generalmente cuando van a evaluar pacientes que se agachan y les duele, pasa como unas descargas eléctricas hacia los pies. Estamos hablando de una lumbalgia, dolor en la región lumbar, lumbalgia. Y si el dolor se irradia hacia los miembros inferiores como descargas eléctricas, estamos hablando de un compromiso del nervio ciático. Entonces ya no solamente sería lumbalgia, sino una lumbociatalgia, porque hay compromiso del nervio ciático. Y las últimas vértebras que estamos hablando, las vértebras sacras y las vértebras coxígeas, sí que estas son funcionadas, ¿no? Fusionadas o unidas, que no las podemos dividir. Cuando hay un traumatismo por caída, impacto sentado, por ejemplo, el coxis, ¿sí? Generalmente se introduce hacia adentro, ¿sí? Se introduce, se va hacia adentro y choca pues con la región, con parte del recto, ¿no? Y el paciente va a tener mucho dolor, irritación, no va a poder sentarse, incluso va a tener, va a presentar cuadros diarreicos, ¿no? Por compromiso de esa región. Entonces hablábamos en la región torácica de estructuras anatómicas de las costillas, por ejemplo, la costilla
la costilla torácica número 1 que está protegida, está por debajo de la clavícula. Entonces no es fácil poder identificarlo, ¿no? Más bien, cuando hacemos referencia por debajo de la clavícula, el primer espacio es el primer hueco que se logra palpar es el primer espacio intercostal. Es decir, entre la primera y la segunda costilla es el primer espacio. El segundo espacio va a estar entre la segunda y la tercera costilla. Cuando hacemos una descompresión torácica, por ejemplo, tomamos como georreferenciación para una descompresión torácica, tomamos una georreferenciación de línea media clavicular, es decir, la clavícula la dividimos en dos, ¿sí? Entonces la línea media clavicular y decimos el segundo espacio intercostal. Este es el primero, este es el segundo. Línea media clavicular, la mitad es aquí. Segundo espacio, este es el primero, este es el segundo. Entonces, en esta región más o menos se hace la descompresión torácica y el pulmón, pues, colapsado, se supone que un neumotórax a tensión, ¿no? Entonces, el pulmón es fácil, lo que se hace, imagínense que este es el pulmón colapsado, chiquito porque se ha producido un neumotórax y está a tensión. Entonces, nosotros vamos a descomprimir un área. Vamos a descomprimir un área determinada. Por acá se hace la punción con la aguja, ¿no? Y empieza a salir todo el aire que está dentro de la cavidad pleural. ¿Sí? Entonces, más o menos eso nos permite a nosotros nos permite a nosotros hacer referenciación, ¿no? Referenciación de todo lo que esté, de todo lo que nosotros querramos hacer descripción o de alguna situación que querramos nosotros, de alguna situación que nosotros querramos describir o georreferenciar. No se me está borrando esto. Listo, ahí así. Entonces, el esternón también nos sirve como georreferenciación, ¿no? El esternón es como una espada hacia arriba, tiene de dónde se agarra la espada, ¿no? Como dirían el manubrio o la cacha de la espada. Tiene un cuerpo y tiene una puntita que para nosotros en el esternón hablamos del apéndice sifoides, ¿no? El proceso sifoideo. Entonces, está unida a la parrilla costal a través de un cartílago que si ustedes no tienen cuidado en los adultos mayores, por ejemplo, cuando hacen una compresión, nos dicen, ¿no? De 5 a 6 centímetros de profundidad, dependiendo de la contextura del organismo. Si ustedes comprimen fuerte, los adultos mayores, esto de aquí se lesiona. Como es un cartílago y en los adultos mayores está deshidratado, presionan y se rompe, se introduce, ¿no? Se introduce y se va hacia adentro y ¡pac! Se rompe, va a sonar como galleta. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes hacen una maniobra de Heimlich y dice haga compresión en algunos manuales, dice en la parte anterior del abdomen a nivel de la región del estómago, ¿no? Entonces, algunos toman muy arriba como georreferenciación y hacen presión en el apéndice sifoides y esto lo pueden romper, ¿no? Se introduce hacia adentro y producen más daño. Entonces, para la maniobra de Heimlich tomamos como georreferenciación el ombligo, un través de dedo por arriba, hacia adentro y hacia arriba, y eso nos va a ayudar a descomprimir la vía aérea cuando hay una obstrucción de la vía aérea total. La parrilla costal, las últimas 3 o 4 costillas que están, hay una específicamente, la 12 que está flotando, la 11 que se van uniendo entre sí, no cubren totalmente los órganos como el hígado, ¿no? No cubren totalmente el vaso. Entonces, dentro de la caja torácica tenemos el corazón, ¿sí? Tenemos el corazón, tenemos también otras estructuras anatómicas, ¿sí? Aquí más o menos a este nivel
el corazón. Si tenemos los pulmones hacia los costados, ¿sí? Hacia los costados los pulmones, y tenemos otros grandes vasos que están ligados a ellos, ¿no? Como la arteria aorta que sale del corazón, hace un callado o como una curvatura y hace un descenso, ingresa a la parte abdominal, estamos hablando de la aorta abdominal, ¿no? Y después dependiendo de cómo se vaya dividiendo, ¿no? Apendicular, el esqueleto apendicular, los brazos, las piernas, entonces los brazos, los miembros superiores, las piernas, los miembros inferiores, sus puntos de unión que estamos hablando, en el caso de los miembros inferiores, hacia la pelvis, se articula, ¿no? Hacia la pelvis, y en el caso de los miembros superiores, hacia la escápula, ¿no? Entonces, a eso se llaman articulaciones. ¿Dónde se articula? La articulación actúa siempre en que los huesos entran en contacto, ¿sí? Y permite un movimiento, ¿no? Esas articulaciones, hay articulaciones que son fácil de moverlas y hay articulaciones que casi no se mueven, ¿no? Se llama sinartrosis, ¿no? Que no tiene movimiento. Entonces hay algunas que son bisagras que sí se mueven y algunas que no se pueden mover mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, habla aquí de la rótula que permite la rotación y flexión. Cuando hablamos de la rótula, estamos hablando de la rodilla, ¿no? Las extremidades superiores, ahí habíamos descrito el esternón, sí, su cabeza, su cuerpo y su colita, o el apéndice sifoides. Se une la clavícula hacia el esternón, a eso se llama articulación esternoclavicular. La clavícula se divide en 3 tercios, ¿sí? Proximal, medio y distal, o tercio medio. La clavícula se une hacia la escápula u omóplato, y eso se llama articulación acromioclavicular. También la escápula se une al húmero, y a esa articulación, el agenohumeral, ¿sí? La agenohumeral. Entonces es la articulación que une el húmero hacia la escápula, ¿no? Generalmente, cuando hay una fractura, se da generalmente de clavícula en el tercio medio. Entonces le hacemos cabestrillo para que sujete esta extremidad y que este hueso no esté tirado hacia abajo, ¿no? Si está tirado hacia abajo va a producir mucho dolor. Por eso se le hace un cabestrillo para que la venda triangular o la venda que se está utilizando simule a los músculos que están traccionando a la clavícula, jalándolo hacia arriba a la clavícula, ¿no? El brazo, el primer hueso del brazo, el hueso grande del brazo es el húmero, es el que va a unir el brazo con el antebrazo, ¿no? Y en el antebrazo tenemos el radio en la cara lateral y el cúbito en la cara medial. Para que no se olviden dónde se ubica el hueso, el radio, entonces van a tomar como georreferenciación el pulgar, el dedito, ¿sí? Más gordito. Entonces esa es su antena del radio, y giren y vayan hacia arriba, ¿no? En esa dirección va a ir el hueso del radio. Y hacia el otro lado va a ir el hueso del cúbito, ¿sí? Radio, este es el radio, va hacia arriba, y decía que el pulgar lo tomen como referencia, su antenita del radio, para que no se olviden. Entonces el cúbito va hacia el otro extremo. Dentro de los huesos de la mano, de las extremidades superiores, tenemos la muñeca y la mano, ¿no? La muñeca y la mano. A este nivel hablamos también de huesecillos, como los que subdividen los carpianos o carpos, ¿sí? Son la articulación metacarpiana, donde tenemos varios huesos que se subdividen, y los metacarpiales o metacarpianos también son huesos más largos. Las falanges, que son las últimas partes de los dedos, ¿no? Entonces tenemos falange proximal, media y distal, o primera falange, segunda falange y tercera falange. En el caso del dedo pulgar solamente tenemos primera y segunda, o proximal y distal nada más, ¿no? El resto podemos llamarlo de dos formas: falange proximal, media la mitad, y distal la externa, o podemos llamarlo primera, segunda
o tercera falange. Los 4 dedos desde el meñique, anular, medio e índice, a excepción del pulgar que tiene 2 falanges, que es proximal y distal o primera o segunda falange, para poder describir una lesión. Por ejemplo, si, no sé, hay una fractura expuesta, cuando nosotros palpamos, se nota que la lesión es a este nivel, decimos fractura expuesta del dedo meñique en el tercio medio o en la falange, en la segunda falange. El anillo pelviano, el anillo óseo cerrado, consiste de tres huesos, ¿no? Sacros, los huesos pélvicos. Generalmente se produce por intercambio de gran energía, ¿no? O en los adultos mayores. En la gente joven es muy difícil que se rompa, y si se rompe, sangra muchísimo, que puede llegar a la muerte a una persona, ¿no? El anillo pelviano es la estructura anatómica que más sangra en una persona, ¿sí? Joven. En un anciano, pues van a encontrar, es muy fácil que se fracture por el proceso de osteoporosis y no va a ser tan sangrante, ¿no? A menos que sea muy traumático, ¿no? Entonces, el anillo pelviano se articulan los huesos y decíamos que esto se puede identificar a los costados, ¿no? Cuando hacemos presión, nos presionamos, buscamos hacia adelante y vamos a sentir estos bordes, ¿no? Estos bordes que eso se llama cresta ilíaca, del hueso isquio, del sacro, los huesos sacros, ¿sí? Entonces, estos huesos se van a ir uniendo, ¿no? Se van a ir uniendo. Están protegiendo por adelante las arterias, la arteria aorta descendente, ¿sí? Y que va a ir hacia las extremidades subdividirse en las arterias femorales. Las arterias femorales, tanto derecha como izquierda. Les voy a pedir que si se corta, volvamos a entrar, por favor, no sé, me figura que tengo el paquete de Zoom, pero me está botando. No sé si ingresé mal con el correo o algo hice, porque les he mandado un nuevo enlace. Si les bota, les pido por favor que vuelvan a ingresar, ¿no? Ok, doctor. Bueno, entonces las extremidades inferiores tienen los componentes, el muslo, que es lo que generalmente se confunde con la pierna, ¿no? Confunde el muslo con la pierna. El muslo donde está pues el hueso más largo, el fémur, ¿no? Y la pierna donde está, los huesos inferiores de la tibia y el peroné, ¿no? La tibia y el peroné. Entonces, esto es lo que se confunde. Dicen, un traumatismo en la pierna y señalan el muslo. Es muy común incluso en personal de salud, ¿eh? Es muy común. Entonces, cuando hablamos del muslo, estamos hablando del hueso donde está el fémur, ¿no? Y lo dividimos en tres: tercio proximal, tercio medio y tercio distal. Y cuando hablamos de la pierna, estamos hablando de la tibia y el peroné. Y también se divide en tres, ¿no? Proximal, medio y distal. Los huesos de los pies, ¿sí? Decíamos que los músculos se unen a través de los ligamentos hacia los huesos, ¿no? Las ligas o tendones. Este es el tendón de Aquiles que se une al hueso calcáneo. Este es todo el músculo que tiene la pantorrilla, ¿no? Todo el músculo, el choclito de atrás de la pierna, ¿no? Entonces se va a unir hacia el calcáneo de esta manera, ¿no? Imagínense una sección aquí. El paciente, todo el músculo se retrae y ya no va a poder moverlo, porque los músculos son los que le dan el movimiento a la estructura ósea, ¿no? Los malleolos, que están a los costaditos, ¿sí? De la estructura ósea. Y después tenemos huesos más pequeños, como el astrálago, navicular, que en el caso para hacer una descripción, no van a ir específicamente a hablar de esto, ¿no? Sino van a hablar traumatismo en el pie,
región plantar, puede ser en el empeine, o lateral interno, lateral externo, o en traumatismo en los dedos, ¿sí? Y así se describe, ¿no? No tan específico, porque para poder describirlo muy específico, tendríamos que tener alguna radiografía, ¿no? Entonces, el funcionamiento del sistema esquelético le da al cuerpo su forma, protege los órganos frágiles, todo lo que es el tegumentario, el músculo, le permite movimiento a la estructura ósea. El músculo está inervado, ¿no? Está dentro, tiene los nervios, las neuronas que vienen del sistema nervioso central, jalan al músculo y le dan la orden al músculo y el músculo jala hacia los huesos para que se produzca el movimiento, ¿no? Entonces los huesos también almacenan, es un almacén de calcio y ayuda a crear células sanguíneas en las estructuras óseas, ¿no? Principalmente en los huesos largos. Y en la etapa inicial de la vida lo hacen otras estructuras como el esternón, el hígado, el intestino delgado. En la etapa inicial de la vida, ya cuando van formándose el feto, el producto ya está más grandecito, solamente se encarga el hueso, los huesos grandes, ¿no? Donde hay médula espinal. Entonces el sistema musculoesquelético provee la forma, la postura, el movimiento, la protección de órganos. Tres tipos de músculo: músculo esquelético voluntario, músculo liso, músculo cardíaco. Entonces, hay músculos, el voluntario nosotros lo podemos controlar, ¿no? Quiero caminar, quiero moverme. El músculo liso está dentro de generalmente las vísceras, ¿no? Vísceras que ahí ya no vamos a poder nosotros tener un control. Y el músculo cardíaco, que es un músculo especializado, ¿no? Que tampoco vamos a tener control. Entonces, anatómicamente somos más o menos similares, pero tenemos algunas diferencias al mismo tiempo, ¿no? El desarrollo de algunos músculos más que otros, ¿no? ¿Sí? En el caso de los hombres, dependiendo de la actividad física que realice, se puede desarrollar algunos músculos más que otros. Las mujeres también pueden hacer lo mismo, ¿no? El desarrollo de los músculos depende de la actividad física. Nosotros en atención prehospitalaria no decimos o no podemos describir específicamente la lesión muscular, ¿no? Salvo que sea, por ejemplo, les llama a un paciente que no puede moverse o que tiene mucho dolor después de haber caminado o de haber hecho actividad física. Ahí sí podemos describir como una mialgia en tal región. No hablamos específicamente del músculo, ¿no? Sino de la región anatómica. Es decir, imagínense que ha tenido una contractura muscular por levantar peso en el tríceps. No decimos lesión en el tríceps, sino decimos dolor, ¿sí? Muscular o una mialgia a nivel del tercio medio del brazo, cara anterior, posterior, lateral. Entonces, el sistema musculoesquelético controla y relaja todo lo que es el movimiento, ¿no? La manipulación. La función también es proteger las estructuras que están debajo de ella. Ya hablábamos pues, de la protección de los órganos, ¿no? El sistema respiratorio. Hablamos de la nariz, las fosas nasales hacia la parte donde se une el cartílago hacia el hueso, hay un paquete vascular. Por eso es que ahí generalmente sangra y se hace presión a ese nivel para que deje de sangrar. Y en la parte posterior también tenemos otro paquete vascular, ¿no? Por eso es que si no se logra controlar el sangrado y es masivo, se hace un taponamiento para intentar llegar hacia el segundo paquete vascular que está en la cara posterior. Hablamos de la nariz, la entrada de aire. Después ya cuando se conecta a la faringe, hablamos de la nasofaringe. Por la boca hablamos de la cavidad oral. En la parte posterior hablamos de la faringe, ¿no? La orofaringe. Oro, boca, naso, nariz, orofaringe, nasofaringe. Todo esto se divide la vía respiratoria superior hasta el nivel de la epiglotis, ¿no? La epiglotis es una estructura anatómica que divide la parte de la vía superior con la parte de la vía inferior. A eso hablamos de pues en procedimientos invasivos, por ejemplo. Todo lo que no llegue a atravesar la epiglotis no son invasivos, ¿no? Son de ayuda, sí, pero no invasivos. Y todo lo que logre atravesar la epiglotis son invasivos porque ya está pasando una estructura anatómica que es la epiglotis, ¿no?
De ahí hacia abajo es vía respiratoria inferior. Estamos hablando de la tráquea, ¿sí? La división, que es la carina, y hablamos de los bronquios, bronquiolos, y termina por último en alveolos, ¿no? Los alveolos pulmonares. La estructura anatómica que divide el tórax del abdomen es el músculo del diafragma, ¿no? Diafragma, el principal músculo de la respiración. Divide la parte superior del tórax con la parte inferior. Entonces, la vía aérea superior tenemos la nariz, la boca, la lengua, la mandíbula, la laringe, ¿sí? Y tenemos también pues la parte de la faringe, la nasofaringe, de la nariz hacia atrás, la orofaringe, de la boca hacia atrás, la laringofaringe, que es la parte posterior. Y en la tráquea tenemos la epiglotis, ¿no? La epiglotis hacia la parte de adelante tenemos el esófago, que va a la vía digestiva, ¿no? Dentro de la vía aérea inferior hablábamos después de la división, ¿no? Después de la división hablábamos de la división anatómica de la vía respiratoria superior, de la epiglotis, de la glotis hacia abajo, de los cartílagos, tiroides, cricoides, los espacios, ¿no? Aquí eso se conoce como la manzanita de Adán en el caso de los varones, en la mujer no se muestra tanto. Los cartílagos cricoides inmediatamente abajo del cartílago tiroides, la membrana cricotiroidea, que es donde se hace la punción tricotiroidea, y la tráquea, ¿no? Que termina la carina, divide los bronquios derecho e izquierdo, ¿sí? Y